Muy buenos días. Mi nombre es Beatriz Valencia. Soy alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja en el grupo G1 de la materia Practicum 2. El tema a tratar es garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Es importante conocer que este video tiene fines meramente informativos. Bueno, hablando de la garantía de los derechos digitales en los jóvenes en la sociedad de la información, nosotros tenemos el tema del sexting como punto central. Sin embargo, vamos a hablar en primer lugar de los derechos digitales como tal. Vivimos en una sociedad aparentemente hiperconectada por la infinidad de medios y herramientas que hace posible situaciones que, aunque se hagan a puerta cerrada y en privado, exponen a verdaderos peligros o nos exponen a verdaderos peligros que no solamente viola nuestra intimidad, sino que pueden llegar a tener consecuencias emocionales e incluso legales. Y básicamente sucede porque desconocemos el alcance de los mismos. Dentro del contenido tenemos 5 puntos. El primero es qué son los derechos digitales. El segundo, en qué consiste el texting. El tercero, el análisis normativo. Cuarto, las recomendaciones. Y quinto, las conclusiones. ¿Pero qué son los derechos digitales? Según la Organización Pacto Mundial, los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos aplicados a la era digital que refuerzan la dimensión humana en el entorno actual. Es decir, los mismos derechos que tenemos en la vida real se extrapolan o se proyectan hacia la vida digital o a los medios digitales. Hablemos un poco de qué consiste el sexting. Según Always Connected, un reporte de John Gans Cooney Center del Sesame Workshop en los Estados Unidos, niños y jóvenes de 8 hasta 18 años pasan en promedio 10 horas 45 minutos diarios frente a las pantallas, o en juegos, videos, navegaciones a través de múltiples dispositivos, herramientas, las que conocemos, ¿no? Teléfonos, laptops, Xboxes, iPads, y sobre todo las aplicaciones en redes sociales. ¿Cómo podemos controlar esta avalancha de información? Aquí mencionamos las principales redes sociales, las más populares que vienen a ser Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat y TikTok. Existen muchas más, pero estas son las que los estudios indican que son las más usados. Una conversación muy sencilla, muy agradable como esta, que vemos en pantalla, un saludo normal entre dos personas, muy agradable, puede convertirse en este tipo de conversaciones o en este tipo de situaciones donde ya existe una vulneración de derechos por la exposición de imágenes privadas. Así termina el sexting. ¿Pero qué es el sexting? El sexting ocurre cuando una persona envía a otra o a un grupo de personas contenido sexual explícito como fotografías, videos o mensajes, usualmente a través de medios digitales. ¿Cuál es el dilema? El dilema surge cuando, a pesar de ser una actividad voluntaria y normalmente íntima entre protagonistas, que se realiza la difusión de este material sin el consentimiento de estas personas o de esta persona, y o cuando se involucre personas en condiciones de vulnerabilidad que ya conocemos, que son los niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas o de capacidades especiales, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, etc. Vamos a hablar un poco del análisis normativo de esta práctica. El sexting, como tal, como indicamos anteriormente, no es un delito per se, es una práctica que tiene algunos riesgos implícitos. ¿Cuáles son esos riesgos? Al momento de realizar sexting, nosotros nos exponemos a facilitar, por ejemplo, secuestro de menores, el cyberbullying, la pornografía, pedofilia, proxenetismo, sextorsiones, chantajes, acosos. También la práctica puede generar adicciones. Exponemos nuestra información para robo de datos personales, injurias o calumnias en base a lo que proyectan estas imágenes. Quizás uno de los más comunes efectos son los trastornos que van desde la depresión y la ansiedad hasta el suicidio como fin de todo este proceso.
y la distorsión de la realidad generado por esta práctica. Hablando un poco de las referencias legales, es importante conocer que la Constitución de la República, que garantiza nuestros derechos personales, indica claramente en el artículo 66, por ejemplo, de los derechos de libertad, que las personas tenemos derecho a la integridad, al honor y el buen nombre, a la protección de nuestros datos y a la intimidad personal y familiar. Derecho que se vulnera en el momento en que la difusión no consentida de este material se da lugar. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el artículo 8, habla del consentimiento, que dijimos era una palabra clave dentro de todo este tema. El artículo 21 del mismo cuerpo legal habla de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A modo de derecho comparado, el Memorándum de Montevideo, por ejemplo, busca proteger los datos personales y la vida privada en redes sociales, en Internet, sobre todo para este grupo vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes. El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en el artículo 103, tipifica el delito de pornografía infantil. En el artículo 104, la comercialización de este material. El artículo 154, la intimidación que puede ser utilizada en cuanto al material que se genera en el texting. El artículo 178, la violación a la intimidad, a la que todos tenemos derechos. El Código de la Niñez y de la Adolescencia, en el artículo 46, habla de las prohibiciones relativas al derecho a la información. El artículo 50, el derecho a la integridad personal. El artículo 152, las prohibiciones sobre el derecho a la dignidad e imagen de las personas. Y el artículo 53, nuevamente, el derecho a la privacidad. ¿Cuáles son los casos emblemáticos que vamos a citar rápidamente, en honor al tiempo? Tenemos a Matthew Burdett, Amanda Todd, Jessica Logan, como casos penosamente trágicos donde el acoso, la sextorsión y el grooming, que también se mezclan muchas veces en estas prácticas, terminaron generando en las víctimas mencionadas efectos psicológicos, psiquiátricos, que terminaron en suicidio en todos estos casos, de personas o chicos que eran realmente brillantes, en su mayoría deportistas, estudiantes, personas con bastante éxito para la edad que tenían, que lamentablemente terminaron en suicidio. Olimpia Coral en México, como una referencia más bien un poco positiva dentro de lo que cabe, fue la promotora de la ley Olimpia, que penaliza los delitos contra la intimidad sexual. Actualmente es abogada. Ella promovió la creación de esta ley debido a que fue también víctima de sextorsión por la práctica de sexting, debido a que había terminado una relación sentimental con su novio, quien deliberadamente y sin su consentimiento divulgó masivamente o viralizó las imágenes íntimas entre ambos. Sexting en el mundo, la ley Olimpia fue promulgada en México el 2 de junio de 2021, es una ley bastante nueva. También le siguió o venía trabajándose el Código Penal del Estado de Chihuahua en México, que tipifica ya esta práctica como delito el 4 de mayo de 2017. Y tenemos se había iniciado en el 2017 también el proyecto de ley contra crímenes cibernéticos por el Congreso de la República de Colombia, ley que actualmente ya se encuentra vigente. A modo de comentario personal, como miembro activo de esta sociedad, pienso que debemos no solamente evitar estas situaciones, sino también promover la protección sobre los datos, sobre todo en las personas en estado de vulnerabilidad. Es importante estar atentos a conceptos como sextorsión, pornovenganza, grupos PAC, grooming y otras prácticas que pueden llegar a vulnerar nuestros derechos y los de los que amamos. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar respecto a este tema que va vinculado a los derechos digitales de los jóvenes? Bueno, en general de todas las personas, en especial de los jóvenes. Tomando como base o resaltando que el bien jurídico a proteger es nuestra intimidad, por lo tanto hay que cuidarla. Se recomienda evitar contactos con desconocidos, aunque esta práctica muchas veces se da con gente muy conocida y con mucha confianza, pues que sea con desconocidos eleva el riesgo de que suceda. Evitar redes sociales de matiz sexual.
no compartir fotografías e información sensible y finalmente, si ya eres víctima del sexting, pues denunciar. En una siguiente presentación explicaremos un poco sobre cómo hacerlo, qué hacer y qué herramientas tenemos al respecto. Como conclusiones podemos indicar que se ha evidenciado que las víctimas prefieren el silencio y el olvido en lugar del escándalo, puesto que tienen que revivir los momentos incómodos de las imágenes íntimas. Por lo tanto, hay que generar más bien conciencia sobre las consecuencias en la persona, el entorno familiar y sociedad en general. Durante el año de pandemia se registraron 1.231 casos de violación a la intimidad, 85 casos de contactos con menores con tintes sexuales y 65 casos de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. Debemos, pues, sobre todo enfocarnos en estos grupos vulnerables. No hay tipificación clarísima, específica, que indique la palabra sexting en la mayoría de los cuerpos legales, a excepción de estos casos antes mencionados, por lo que hay que promover la legislación, una legislación mucho más clara en ese sentido. Debemos tomar todas las medidas necesarias para evitar el facilitar la violación a nuestra intimidad, puesto que es la principal fuente del problema de ciberseguridad. Esto es lo que podemos hablar con respecto a nuestros derechos digitales, en especial el tema de sexting. En un siguiente video vamos a explicar más detalladamente de qué se trata. Muchísimas gracias.